Hola, buenas tardes. Nuevamente, Hugo Arcos Gutiérrez, investigador por México, asignado a CIATEC, Unidad San Luis Potosí. Y hoy les hablaré acerca de la instrumentación en moldes. ¿Es posible instrumentar un molde? Claro que sí es posible, pero antes de responder a tu pregunta, o bueno, me preguntaría yo mismo, ¿qué es una cadena de señal, no? Y bueno, una cadena de señal no es otra cosa más que necesitamos de un sensor, el cual, como ustedes ven en la imagen del lado izquierdo, se puede apreciar un sensor de presión incrustado en una cavidad de un molde. Y también necesitamos, o es parte importante, es una tarjeta de adquisición de datos, ¿no? ¿Sí? En la cual pues, se lleva a cabo el acondicionamiento de la señal medida por el sensor y se hace una conversión de análogo a digital de esta señal. Posteriormente, mediante un bus, ya sea una entrada de USB a una computadora, pues mediante el driver del software, en este caso la tarjeta de adquisición de datos, y una aplicación de un software, en este caso, como pueden ver del lado derecho, se aprecia la interfaz del software de LabVIEW. Es un software de lenguaje gráfico, ¿sí? Y bueno, la tarjeta de adquisición de datos, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, se alcanza a ver una tarjeta de adquisición de presión, ¿sí? Es decir, nuestro sensor nos lee el fenómeno real, ¿sí? Y nuestra computadora pues nos da la información digital utilizable, ¿no? ¿Cuál sería el escenario de esta en la vida real? Bueno, imagínense que desean implementar un sistema de medición para temperatura, para monitorear una cámara de calefacción. Entonces, la información en forma de temperatura en la cámara debe convertirse a un formato que el software de su sistema de medición puede utilizar. En este caso, como mencionamos, pues el software que utilizaríamos o estamos utilizando nosotros en laboratorios se llama LabVIEW. Es un software de lenguaje gráfico, ¿sí? Entonces, bueno, históricamente la temperatura pues se ha identificado y medido utilizando un termómetro, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando la temperatura aumenta, el mercurio en el termómetro cambia su nivel, si lo han visto, ¿no? Pero, ¿cómo leería un sistema digital? ¿Cómo una computadora? ¿Un termómetro? Bueno, para leer una medición física hay múltiples etapas, ¿no? Por las que una señal debe pasar y se verá cada una de ellas con más detalle. En esta imagen que ustedes están viendo, si ven, pues hay una fuente de señal, ¿no? Que nos describe el fenómeno físico. Después tenemos el sensor o transductor. Se le conoce así porque pues transforma una cosa en otra, ¿no? Una señal en otra, ¿sí? Y si ven ustedes, tenemos una señal con ruido eléctrico, ¿no? O una señal eléctrica con ruido. Entonces lo que después se hace es un acondicionamiento de la señal, y ya se va filtrando esa señal para eliminar el ruido que es provocado por algunos otros equipos que estén alrededor del sensor. Después se viene y se convierte de análogo a digital, ¿no? Tenemos que convertir esa señal analógica que ustedes ven en la parte de arriba a digital, ¿sí? Y ustedes ven que posteriormente está el driver o el software, pues el cual convierte esa señal, ¿no?, digitalizada, la convierte en código binario, ¿sí? Ceros y unos. Y finalmente, pues nuestro software lo que nos estará mostrando sería la señal medida, ¿sí?, en lo que nosotros deseamos medir. En este caso, pues como se puede ver, son libras fuerza. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es un sensor? Bueno, los sensores son el primer componente de esta cadena, ¿no?, como ya lo mencioné. Y bueno, el papel de este es convertir el fenómeno físico en una señal eléctrica.
Después viene nuestro acondicionamiento de señal. Y bueno, este acondicionamiento de señal se da mediante un circuito, ¿no? ¿Sí? Que modifica la salida del sensor si es necesario, como por amplificación, reducción de ruido o atenuación. ¿Sí? Después tenemos que, se tiene que hacer la conversión, ¿no? De analógico a digital. Entonces el ADC traduce la señal analógica en datos digitales, es decir, binarios, para que puedan ser procesados por un dispositivo como una computadora. Y interactúa con la computadora utilizando el bus, como ya lo mencioné, de computadora como un USB y el software del controlador apropiado. ¿Sí? Y finalmente tenemos el software de la aplicación, ¿no? Entonces el paso final sería, en esta cadena, pues sería procesar y analizar los datos, ¿no? Entonces el análisis de software pues, puede incluir la producción de representaciones gráficas de la información, el control de un sistema basado en las mediciones tomadas y mucho más. ¿Pero qué variables son importantes? Bueno, vamos hacia eso. Y las variables que son importantes medir en un molde, o las principales serían la temperatura, presión, vibración y voltaje. Y bueno, también velocidad. Si ustedes ven, la temperatura es muy importante dentro del barril, donde es calentado o sufre un cambio de fase nuestro material polimérico. Y también es importante medir la temperatura del molde, tanto en las cavidades o en la superficie o en el volumen del molde, así como en la entrada y salida de agua. ¿Sí? La presión es demasiado importante. Esta la podemos medir dentro de la cavidad del molde para saber si la inyección o el disparo se está realizando y en qué porcentaje se está realizando esto. Y también la presión es muy importante en la punta del husillo o donde se inyecta el polímero, que es en la zona de plastificación, como lo vimos el día de ayer. ¿Sí? Así como también es importante medir esa presión en la parte mecánica o hidráulica de la máquina, que es la que se encarga de llevar el tornillo y hacer la inyección. Y otra variable que es muy importante medir es el voltaje. Y se preguntarían, pero ¿el voltaje en qué lugar? Bueno, el voltaje lo podemos medir tanto en los medios de calentamiento para saber que todo esté funcionando bien, o también podemos medir el voltaje dentro de nuestra agua de enfriamiento, ¿sí? Puesto que si hay un cambio en el voltaje del agua, también indica que nuestra agua no está siendo tratada como debe de ser, y muy probablemente, si es pesada, nos dé o genere corrosión dentro de los circuitos de enfriamiento, lo cual reduciría considerablemente la transferencia de calor, ¿sí? Del molde hacia el agua, es decir, quitarle el calor a la pieza y llevarla al agua. ¿Sí? Y la vibración también es importante. Y también nos pudiese decir cuando, por ejemplo, nos comience a fallar nuestro husillo, ¿sí? Que no esté bien centrado, que por ahí esté generando rozamiento ya con nuestro barril, ¿sí? Y pueda generar desgaste y llegar a romperlo. ¿Sí? Y bueno, la velocidad es muy importante en estos procesos, ¿sí? Puesto que todos decimos velocidad de inyección, ¿sí? Entonces, pues la velocidad surgiría como una consecuencia de las anteriores medidas. Entonces, como ven, es muy posible
llevar a cabo en la instrumentación de estos dispositivos, por enormes que sean. Interesante. Y bueno, si no hay más, muchas gracias y sería todo. Una presentación muy breve, pero espero y sea de su interés. Denle like a la página si les gustó, o dislike si no les gustó. Gracias. Hasta luego.